Bueno, la palabra que el Señor me regalaba en estos días está en el Éxodo, capítulo 5, versículo 9. Dice lo siguiente: así que hagámoslos trabajar más duro. De esa manera se mantendrán bien ocupados y no prestarán atención a las mentiras de Moisés. Este texto habla cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. Ya venían esas plagas, ya el pueblo de Egipto estaba pasando por plagas, ya el faraón estaba conociendo el poder de Dios, pero aún así su corazón se endurecía cada vez más. Dice la palabra que ese corazón Dios permitía que fuera duro para él mismo mostrar su poder. Entonces a veces el faraón se vuelve duro para nuestras vidas, las circunstancias se vuelven difíciles, pero esto es para que Dios manifieste su poder. Pero el título que el Señor me regaló en este mensaje, que quiero dejarles aquí plasmados, es Más trabajos. Más trabajos. El faraón creía que al colocarle más trabajos al pueblo de Israel, les iba a impedir a ellos que pudieran adorar a Dios. Y esta es una de las cosas que hoy en día nosotros tenemos que analizar muy detalladamente, porque es una realidad. Satanás no está interesado en tu tiempo, pero sí está interesado en que tú lo pierdas y que tú no adores a Dios. Recordemos que él fue un adorador, pero él perdió este gran privilegio a la hora de rebelarse contra Dios. Entonces, una de las cosas que el enemigo quiere impedir en nosotros es que vayamos a ese lugar de adoración, a ese lugar de encuentro con Dios, y nos quiere colocar más y más trabajo. Y me causa muchísima impresión cuando el faraón dice: háganlos que trabajen más, de tal manera no prestarán atención a lo que dice Moisés. Moisés representa hoy en día la palabra, Moisés representa hoy en día la ley, Moisés representa hoy en día lo que Dios quiere para ti, para mí. Y Dios tiene una palabra para ti, para mí cada día, tiene una promesa y un propósito con nosotros. Pero muchas personas no viven el propósito, no entienden el propósito porque ni siquiera lo han podido oír a causa de sus ocupaciones. Y una de las cosas, como les decía, que el enemigo está haciendo hoy en día, en esta generación, en este siglo XXI, es robar el tiempo. ¿Cómo roba el enemigo el tiempo? Nosotros tenemos 24 horas al día. En esas 24 horas al día, la gente normal o la gran mayoría de las personas trabajan 8 horas, en el caso de las personas que laboran. En el caso de los que estudian 6, 5 horas al día. Y el resto de tiempo en que lo usan, ¿cómo lo utilizan? A veces decimos, sí, pasamos tiempo con la familia, de 1 a 2 horas, cuando paseamos. Y una de las cosas que me llama muchísimo la atención, y por eso quise hacer este en vivo hoy con ustedes acá en Facebook, porque es una de las plataformas que el enemigo está usando para robarnos el tiempo, que son las redes sociales o la tecnología. La tecnología a ciencia cierta nos sirve para muchísimo, es una gran herramienta que nos ayuda a tener más conocimiento, a avanzar, a crecer, a proyectarnos en los negocios, en los estudios, y muchísimo nos ayuda la tecnología. Pero el mal uso de esta tecnología puede destruirnos el propósito o puede apartarnos del propósito. Dios tiene un propósito. Con el pueblo de Israel, ¿cuál era el propósito? Darle la libertad, llevarlo a la tierra prometida, a esa tierra donde fluía la leche y la miel. El pueblo de Israel tenía una promesa de parte de Dios que iban a ir a Canaán, ese lugar donde era fructífero, ese lugar donde era una bendición. Pero para ello ellos necesitaban salir de la esclavitud. Yo no puedo llegar a la tierra prometida si primero no he sido libre. Libre del pecado, libre del pasado, libre de las ataduras, para llegar a esa tierra de plenitud, a esa tierra de bendición. Entonces el enemigo no quiere que tú y yo lleguemos a esa tierra de bendición. Por lo tanto, quiere que nosotros perdamos el tiempo. Dice la palabra en Josué 1:8. Medita en este libro de la ley de día y de noche. Y cuando nosotros hablamos del término meditación, ¿qué es meditar? Meditar es pensar atenta y detenidamente sobre algo. Una de las cosas que el enemigo no quiere que tú y yo hagamos es que meditemos en la palabra.
Él no quiere que nosotros nos sentemos 1 hora, 2 horas a leer esa palabra, porque Él sabe que en este libro hay grandes misterios que tú y yo no conocemos, pero cuando se nos es revelado vamos a ver el poder y la manifestación de Dios. Entonces, ¿qué quiere el enemigo? Que nosotros no hagamos la meditación de la palabra, no leamos, no escudriñemos las escrituras. Y Él quiere robarnos el tiempo colocándonos más trabajo, colocándonos más distracciones para que nosotros nos apartemos de la palabra de Dios. En esas 24 horas que tenemos, usamos 8 para laborar, 6 para estudiar, por decirlo 4 para estar en familia. Y el resto del tiempo que lo hacemos, 8 horas para dormir, los que duermen 8 horas. Incluso hay personas que no duermen las 8 horas, duermen 4 horas porque están prendidos a un teléfono hasta altas horas de la noche. Y eso los lleva a perder el tiempo. No usar bien el tiempo. Una de las cosas que entendí por la palabra es que el Señor quiere que nosotros vayamos a ese lugar de adoración. Dios quiere, Dios nos espera. Él incluso manifiesta su poder, como lo hizo con el faraón, para que nos suelte. Pero a veces somos nosotros los que no queremos. Y me llama la atención los versículos más adelante de Éxodo 5, donde va el pueblo y le dice a Moisés: ¿cómo hiciste esto? ¿Por qué? Mire que nos colocaron más trabajo, que es por culpa tuya. Dios hace las cosas para sacarnos de la zona de confort y que vayamos a la promesa. Pero a veces nos volvemos tan rebeldes que incluso terminamos culpando a Dios o a las personas que son usadas por Él a la hora de poder ir a ese propósito. En Mateo 21, 12, 13 dice: el trabajo en la casa. Pareciera que Jesús vino a destruir a quienes estaban trabajando. Y ahí ese texto de Mateo 21, 12 es cuando Jesús llega al templo y empieza a destruir todo. Todos los vendedores. Y dice: la casa es llamada casa de oración, no cueva de ladrones. Y era porque en el templo, en las mezquitas, la gente en ese tiempo tenía que entregar ofrendas a Dios de animales, de palomas, de machos, cabríos y demás. Tenían que entregar estas ofrendas. Y obviamente, pues ellos compraban ese animalito a las afueras, pero la gente usó esta herramienta o este sacrificio para volverlo un mercado, un mercado. Entonces, pareciera que Jesús cuando vino a quitar ese trabajo. O sea, Él está diciendo: oye, el trabajo te está esclavizando tanto que te estás perdiendo de lo más bello, que es la adoración. Entonces estas personas, en vez de adorar a Dios en el templo, en vez de glorificar a Dios en el tiempo, estaban perdiendo el tiempo, por decirlo así, en tantas labores. O sea, se salieron del propósito. Entonces, ¿por qué Jesús destruye la venta de estas personas? Porque Jesús le dice, les rompe, dice que libera las palomas, y ustedes han visto en las películas todo lo que hace Jesús. Pero lo que Jesús realmente quiere es que nosotros nos enfoquemos en adorar a Dios. Nos enfoquemos en exaltar a Dios. Y el enemigo quiere colocarnos trabajos, más y más trabajos, para que nosotros perdamos el enfoque y el propósito. La casa de mi Padre será llamada casa de adoración. Eso es lo que dice Jesús. Hay quienes realmente y lastimosamente usan también la fe para lucrarse. Hay quienes también usan la iglesia para ventas y demás. Pero Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en la adoración, Hebreos 10:25 dice la palabra: el trabajo afuera. Hebreos 10:25 dice la palabra: no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. A veces nosotros volvemos la excusa: es que yo no puedo ir a la iglesia porque tengo mucho trabajo, tengo muchas tareas, yo no puedo, no me alcanza el tiempo ni para orar, me levanté súper rápido, me bañé y corrí para el trabajo y ni siquiera le di gracias a Dios, no medité en la palabra. Entonces estamos tan ocupados, tan llenos de cosas, que nos olvidamos ir a congregarnos con Dios. Es esta congregación con Dios, no específicamente es la iglesia. Esta congregación con Dios, esa intimidad que yo busco a Dios. Entonces el enemigo quiere robarnos esto, quitarnos esta costumbre de adorar, esta costumbre de orar, esta costumbre de buscar su presencia, la presencia de Dios, colocándonos una y otra carga. Entonces llegamos cansados del trabajo, entonces yo no leo la Biblia, entonces no hago devocional en familia, entonces estoy tan ocupado, lo único que quiero es llegar a ver mi teléfono para distraerme porque tengo muchos pensamientos. Y entonces el trabajo de afuera nos está robando la adoración con Dios.
Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Sacarnos con una y otra cosa, distraernos con una y otra cosa para sacarnos de esa promesa. Dios tenía una promesa para el pueblo de Israel maravillosa, pero el faraón quiso colocarles más trabajos para impedirles que fueran. Y les decía, para que no crean en las mentiras. Y son una de las cosas que el enemigo va a decir, no vaya allá, eso es mentira. Allá solamente lo van a robar, le van a sacar la plata. Allá solamente lo van a utilizar. Eso es un lugar de, mejor dicho. Entonces son palabras que van a venir a la mente. ¿Para qué? Para desenfocarnos de la promesa. Esa es la palabra que el Señor regaló a mi vida, diciendo, Milena, cuidado con tantas ocupaciones porque ellas te están llevando a que te desconectes conmigo. El año 2023 fue un año donde realmente me ocupé demasiado. Tenía 3 trabajos, tenía una cantidad de cosas en la iglesia a manera de servicio voluntario. Y esto me estaba robando la intimidad con Dios, a pesar de que estaba sirviendo a Dios. Pero esto me llevó el Señor a entender de que tenía que poner un orden y hacer un alto a mi vida y decir, bueno, ¿qué es lo realmente importante? ¿Qué es lo urgente? ¿Y qué es la prioridad? La prioridad y lo más importante en mi vida es mi relación con Dios. Si yo no tengo una relación con Dios, una persona que me oye, que me escucha a través de una red social, a través de un grupo, a través de una consejería, a través de una palabra, esa persona van a ser palabras vacías. Pero si yo me lleno de la presencia del Espíritu de Dios, si yo voy al aposento de Dios, si yo voy a mi cuarto, cierro la puerta e intimido con Dios, eso que es lo que realmente Dios quiere, Él me va a llenar para que ahí sí yo pueda ejecutar su obra. Igualmente en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos ser llenos de Dios, ir a la presencia de Dios, a adorarle, a adorarle. ¿Qué quería Dios que hiciéramos nosotros? ¿Qué quería Dios que hiciera el pueblo de Israel? Que una vez fueran libres, glorificaran a Dios en el monte y de ahí entrar a la tierra prometida. No vas a llegar a la tierra prometida, número 1, si no eres libre de la esclavitud. Número 2, si no adoras. Y luego vamos a conquistar la tierra. Mi gente hermosa que nos ve a través de las redes, Dios me los bendiga. Espero esta palabra les quede en su corazón. Recordemos, todo tiene un momento para trabajar, momento para estudiar, momento para estar en familia, momento tal vez para tener un momento de entretención, pero que no sea el último momento de decir, ay Señor, buenas noches, me acordé de ti, o buenos días, me acordé de ti. Que sea lo primero en todo tiempo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que tengan una feliz noche y que el Espíritu Santo me los bendiga. Bendiciones.